Alberto y Emiliano Zurita, ¿cómo están? Muy bien, Mauricio. Muchas gracias por venir. Gracias, Esta es su casa. Al contrario, gracias. ¿Te gustaba Muchas AC/DC? Sí. ¿Te gustaba? Sí, la verdad yo no lo escuché mucho. ¿Tú lo conocías bien? Sí, no muy bien, pero sí. No es de tu generación. No, yo sí tengo excusa. Oigan, pues están aquí al lado. En el Estamos Royal, aquí al lado. de clase. Cuéntanos de qué Pues venimos a eso, Mauricio, venimos a invitar al público para que esté con nosotros en el Teatro Royal Pedregal. Estamos con Enemigo de Clase. Emiliano está debutando como actor, está haciendo Iron, que es el... ¿Te rompas una pata, como se dice? Ajá, que es el protagonista. Y también mi hijo Sebastián debuta como director, él es el que está dirigiendo la obra. ¿De qué va? Pues es una historia muy interesante porque se escribió en el 78 en Londres y habla de 6 estudiantes que pueden llamarse niños problema, que están esperando a su maestro sustituto. Entonces, en lo que están esperando a ver si llega o no, se deciden dar clases entre ellos. Entonces va de clase del sexo, de romper ventanas, de cómo pelear, pero te vas dando cuenta a través de estos monólogos del trasfondo de cada personaje y por qué llegaron a ser niños problema. Entonces se vuelve en verdad una crítica social muy, muy interesante y muy fuerte. ¿El punk? El punk, la anarquía de los jóvenes. Del punk. Sí, la anarquía de los jóvenes, sobre todo en Inglaterra, ahí es donde nace, así es, ahí donde nace la historia. Y luego, posteriormente, se va a Sarajevo y de ahí a 29 países, se ha puesto en 29 países. Es una obra que curiosamente pues no ha perdido su vigencia porque, hablábamos hace rato, nosotros somos una generación que quisimos cambiar el mundo, ¿verdad? Y desgraciadamente no lo hemos cambiado, no para los jóvenes. Los jóvenes siguen luchando por lo mismo. A lo que te enfrentas en cada clase de ellos es a sus frustraciones, a sus resentimientos, a sus dolores, a sus necesidades. Es una obra muy profunda, muy reflexiva, que tiene muchos tintes de comedia, pero también dramáticamente hablando, pues habla de una juventud olvidada, echada de lado, ¿no? Marginada, que necesita y que es como un grito de juventud que está pidiendo que el gobierno y la sociedad se encargue un poquito de ellos y sobre todo de su educación. No piden nada, piden educación. ¿Cuántos años tienes, Emiliano? 24. Yo creo que se ha estigmatizado, se los digo a los dos, pregunta, se ha estigmatizado a la juventud mexicana. O sea, o son flojos o son que eso es algo muy interesante, que es lo opuesto de la realidad en muchos sentidos, porque ahorita hemos visto con lo del sismo y eso, que los primeros en ayudar fueron los jóvenes. Y en muy pocos países, muy pocos lugares en el mundo tienes que mandar a gente a sus casas porque están ayudando de más, ¿no? Y eso es algo que habla mucho la obra, que son jóvenes que no son... ¿Por qué crees que pase? A ver, a tu generación, ¿cómo la estigmatizaron? ¿Por qué crees que pasó? Pues, bueno, o sea, de lo que más o menos habla la obra es de eso, de que son chavos que no saben cómo pedir ayuda o no tienen los recursos de cómo pedir ayuda. Entonces terminan siendo marginados, como dice mi papá, por la sociedad, porque son chavos que, pues, por no tener las herramientas necesarias, hacen cosas como para llamar la atención, que entonces la gente como que se les hace como feo, ¿no? Y eso es lo que lleva a que estos chavos sean vistos como niños problema, gente marginada, que en verdad lo único que quieren es una oportunidad para aprender. Humberto, la Guerra Fría tenía en los jóvenes un discurso amoroso. O sea, había unas ganas de esperanza. ¿Sí? Así es. Te tocó esa generación. Así es. ¿Se acabó el discurso amoroso? No, eso es lo curioso. El Estado marginó ese discurso y lo llevó al consumo. Así es, yo pienso que son los sistemas los que se van acomodando a favor casi siempre de la clase acomodada, ¿no? Entonces eso deja marginado a la gran mayoría de la humanidad, no de los mexicanos, sino de la humanidad. Estamos hablando de que en esta obra
uno de los personajes habla de eso precisamente, pero con mucho enojo. Habla de los ricos que no le dan la oportunidad a los pobres de salir adelante, y no es pidiéndoles una moneda, sino pidiéndoles una estructura que les dé educación, que les permite entender el mundo, que les permite escoger una profesión, que les permita realmente generar el amor que nosotros proclamábamos, ¿no? Como juventud, amor y paz, ¿no? Había esperanza, Humberto. ¿Hay esperanza o hay desencanto en los jóvenes mexicanos? Yo siento que hay esperanza. El problema es que, como dice mi papá, pues, las situaciones sociales que tenemos, especialmente en México, pues, lo hacen mucho más difícil para los jóvenes. Pero siento que hay mucha esperanza, porque los jóvenes de hoy en día lo que quieren es no que se les regale nada, sino que se les dé la oportunidad para que ellos se lo ganen. Entonces, ¿se sienten cobijados, atendidos por los partidos políticos? No creo, la verdad. Ninguno. No, ¿Por ningún partido? Yo no estoy muy enterado de la política en México, la verdad, pero... ¿Por qué? Bueno, porque he vivido casi toda mi vida en Estados Unidos ahorita, pero siento que es algo muy presente, especialmente en México, que es eso, no siente, o sea, por lo menos yo no he visto que la juventud sienta que puede depender mucho de los partidos políticos. No hemos canalizado la idea de la esperanza, Humberto, a los celulares y al consumo directo. O sea, no hemos aislado a los jóvenes también. Comprándoles un celular los estamos aislando. Sí, pero también creo que es una tecnología válida que si... yo pienso que todo radica precisamente en la educación, en cómo educas tú a las personas. Sí está mal que tú... Se ve mucho ahora que los padres, por hacer de lado a los niños, que es una marginación, ¿no? Le doy un celular o le doy una tablet, ¿no? Que se ocupe de algo. Entonces el niño se aísla también en él mismo. Pero también son medios, el Internet es algo, es una herramienta de ayuda también muy poderosa. Yo me acordaba de Emiliano, por ejemplo, cuando estaba todavía en high school, o yo creo que todavía, sí, estabas en high school, y me acuerdo que en Estados Unidos les dejaban mucho trabajo, y yo a las 12 de la noche los seguía viendo trabajar, y le decía, bueno, ¿por qué no agarras internet? ¿No? Y ya te sales de tu problema. Y a ellos, curiosamente en Estados Unidos, los hacían firmar un código de honor, donde ellos de ética, donde ellos no iban a ir a internet o a copiar etcétera, ¿no? Había ahí yo siento una pedagogía o una metodología que sí permitía que los jóvenes se interesaran por aprender de verdad y que pudieran usar las herramientas como son lo que tú dices, con lo que los aislamos de pronto, estas tablets, los teléfonos, también de pronto los puedes convertir en herramientas de ayuda, porque hoy en día, aunque se diga que los jóvenes no leen, leen muchísimo. Yo leo hoy muchos libros que me recomienda Emiliano. A ver, enemigo de clase hasta era como de caché en los 70 con el punk, de Clash, ¿no? Los que veníamos de leer a Camus. ¿Qué es el enemigo de clase hoy? ¿Qué es ser enemigo de clase? ¿Qué es un enemigo de clase? Pues es básicamente, bueno, lo que te decía es no estar contento con las situaciones que te deja la sociedad o sí, bueno, más bien la sociedad, no estar contento con eso y tener que usar las herramientas que tengas, ya si no tienes las herramientas necesarias, tener que buscarte alguna manera para poder salir adelante, y eso a veces te pone en contra de lo que la sociedad piensa que tienes que estar haciendo. De la ética y la sociedad, que son los sicarios hoy en día. Exacto. ¿Por qué? Tenemos un minuto, Humberto. ¿Por qué no consiguió esa generación de los 70 a los 80 el sueño de una sociedad sin tanta división de clase? Porque yo pienso, es una forma muy personal, pero creo que los gobiernos se han dedicado a gobernar para ellos mismos, para sus propios partidos. No están gobernando para los pueblos. Y ahí están dejando de lado toda esta educación que piden los jóvenes, que pedimos nosotros también,
para podernos desarrollar los mexicanos hoy en día, ¿no? Los tratados de libre comercio, ahorita se está hablando nuevamente, ¿no? de esto, y creo que es muy importante que los gobiernos sí se preocupen por el pueblo. El gobierno tiene que ser el líder que te lleve a un buen puerto, ¿no? Y no que esté gobernando para sus propios bolsillos, para sus propios intereses, etcétera, ¿no? Creo que ese es el gran defecto de la humanidad. Y otra parte, el que nosotros estemos esperando todo del gobierno. Como que tendríamos que darnos la mano y juntos salir adelante. Este es un país muy rico en insumos y muy pobre al mismo tiempo. y muy pobre porque no se le da la oportunidad a los pobres de crecer. Humberto, gracias por venir, Emiliano. Muchísimas Suerte, gracias. que seamos Gracias, aquí en el Mauricio. Hotel Royal, en el Teatro. Teatro Royal Teatro Pedregal, Royal Pedregal. enemigo de clase, ahí los esperamos. Gracias, Mauricio. Gracias por venir, esta es su casa.